Flor y Canto presenta. Ven Espíritu Divino, Manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas. fuente del mayor consuelo, Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas. y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, Divina luz y enriquécenos, mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. riega la tierra en sequía, Sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos. por tu bondad y tu gracia, Dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse. y danos tu gozo eterno. Amén. Maestra, ¿cómo estás? Muy bien, maestra, aquí visitándote. Muy bien, muchas gracias, maestra Olguita. Y bueno, pues gracias a ustedes que se conectan para hacer esta comunidad digital y esta oración con la Sagrada Escritura, es decir, la Lección Divina. El tiempo sigue pasando y ya nos toca las lecturas del 19 domingo ordinario, ¿verdad? Sí, ya vamos avanzando en el tiempo. Sí, caray. Sí. 19º domingo del tiempo ordinario, impresionante. Y bueno, pues las lecturas precisamente están pues tomadas, ¿verdad? Sobre todo el Evangelio de San Mateo. Entonces, les pedimos a ustedes, como siempre, que si es posible o le pongan pausa a este video y lean el Evangelio 2 o 3 veces, o que hagan el ejercicio completo con nosotros y después, en estos días que faltan para el domingo, se den otro momentito para volverlo a hacer con más calma, con más paz, con más tiempo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues ¿qué te parece que nos vamos al primer paso, que es? La lectura. Muy bien, tomada del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 14, los versículos 22 al 33. Adelante. De inmediato, Jesús obligó a los discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Una vez que la despidió, subió al monte a orar a solas. Al atardecer permanecía aún allí el sol. La barca estaba muy distante de tierra, sacudida por las olas, pues el viento era contrario. De madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron y llenos de miedo gritaron: «¡Es un fantasma!». Enseguida Jesús les dijo: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas». Jesús le ordenó: «Ven». Pedro bajó de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús, pero al sentir el viento se llenó de temor, comenzó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». De inmediato, Jesús extendió la mano, lo tomó y le reprochó: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante él y le decían: «En verdad, tú eres el Hijo de Dios». Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y vámonos ahora al siguiente paso, que es la meditación. Y bueno, pues este evangelio que es tan rico y tan vasto, podemos apoyarnos para la meditación de él en la primera lectura, que en esta ocasión está tomada de la Primera de Reyes, en el capítulo 19, los versículos 9 y luego del 11 al 13. Efectivamente, bueno, has de saber, maestra, que esta lectura de Reyes es una de mis... O sea, este texto que vamos con el que vamos a meditar el Evangelio es uno de mis textos favoritos, porque en ese sentido es Elías, ¿no? El profeta Elías, uno de los profetas que, por ejemplo, ahorita el domingo pasado que estábamos en la Transfiguración, fue el profeta que estuvo ahí. Así es. Entonces, en ese sentido es uno de los personajes que unen Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿no? Sí. Entonces, el joven Elías, haz de cuenta que ahorita está siendo perseguido por uno de los reyes, que es el rey Ahab, y que está como el Ahab está muy enojado. Muy filosito. Entonces está huyendo el otro
porque precisamente Elías lo que está haciendo es defender el culto a Yahvé, y Ahab ya lo había medio, en ese sentido... No quitado, sino pervertido. Como relajado, ¿no? Como relajado, y también estaba casado con una señora que se llama la Jezabel, famosa, que es muy famosa en la Biblia. Sí. Y entonces ya se había transformado en un culto pagano, haz de cuenta, ¿no? Sí, entonces se paganizó todo. Exactamente, entonces Elías pues está denunciando esa situación y por eso lo traen en salsa. Cualquier semejanza con la actualidad es mera coincidencia, ¿no? Eso no pasa ya. Ajá, Entonces, en ese sentido, Elías pues está sintiendo, diría yo, el rigor, ¿no? Sí. Y entonces llega un momento en que el texto empieza en el versículo 9, capítulo 19, versículo 9 del Reyes, dice, Elías llegó a una cueva y se acostó ahí. Entonces la palabra del Señor llegó a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿No? Sí. Entonces, en ese sentido, haz de cuenta, Elías está desesperado, ¿no? Se siente solo, perseguido. Sí. Ya sabes. Está deprimido, solo, triste y abandonado. Exactamente, cansado, feroz y sin ilusiones. Sí, así, ¿no? tal cual. Ajá. Y entonces es un momento muy rico porque entonces Dios, desde donde yo estoy, lo nota en ese sentido, ¿no? Y muy desde el lenguaje del Evangelio, en el del Evangelio no, sino del Antiguo Testamento, que es un poco duro y seco. Sí. ¿No? Osco, haz de cuenta, el Señor lo apapacha, ¿no? Sí. Entonces te está diciendo ahí, haz de cuenta que Elías como que le pide, ¿no? O sea, que esté con él, ¿no? Claro. Y entonces, fíjate cómo dice, ¿no? Lo voy a leer, ese es el versículo 11. Haz de cuenta, ¿no? Me voy a adelantar un poquito, pero dice, en ese momento el Señor pasaba. Un viento grande y poderoso rompía los montes y quebraba las rocas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento se produjo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Entonces, como que uno está esperando, ¿no? Sí. La violencia de las teofanías, ¿te das cuenta? Claro. Que se oyen los rayos, más bien las trompetas. Sí, signos muy visibles. Signos muy visibles. Fuertes. Y entonces viene la parte que a mí me encanta porque dice... El versículo 2, y después del terremoto apareció un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Por último, después del fuego hubo, y dice el texto bíblico, un sonido de suave silencio. Cuando Elías lo escuchó, el suave silencio, se cubrió el rostro con su mano, con su manto, salió y se puso en pie, porque entonces se da cuenta que se está dando cuenta que ahí sí, en ese silencio suave. ¿no? Suave, que en el texto del domingo vamos a escuchar una brisa suave, sí. ¿no? Se está realmente en la presencia del Señor. Claro, ¿no? se da cuenta que está ahí. Exactamente, ¿no? Y entonces, en ese sentido, haz de cuenta que termina el versículo con lo mismo que empezó, ¿qué haces aquí, Elías? ¿no? Claro. Entonces, lo padre, haz de cuenta, es precisamente, entonces nos regresamos al texto de Mateo, ¿no? Entonces, si tú te fijas, a mí cuando yo lo leí la primera vez, es como si también estuvieras escuchando la vida propia, ¿no? Claro. O sea, te ordenan como discípulo, como cristiano, sube a la barca, ¿no? Claro. Y aventúrate, ¿no? órale, Aventúrate, muévete. ¿no? Y entonces estás preocupado por los vientos, por la marea, ¿no? Y entonces si tú te fijas, ellos están preocupados por eso, ¿no? Claro, por lo propio del día a día. Por el propio del día a día, ¿no? Y entonces lo padre es que Jesús, en ese sentido, viene, ¿no? Y los acompaña, ¿no? Entonces, a mí me gusta muchísimo cuando están pensando, lo van viendo, ¿no? Es muy, ¿cómo se puede decir? Muy ilustrativo todo lo que te están diciendo. Es gráfico, ¿no? Es muy gráfico porque obviamente lo ven venir en el mar y lo primero que piensan es un fantasma, ¿no? Me encanta, humanamente hablando. Pero fíjate qué bonito les dice, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Claro. ¿No? Y entonces luego pasa eso, ¿no? Lo invitan, o sea, Pedro le dice, si eres tú, mándame a ti, ¿no? Y el Señor bien lindo le dice, ven, ¿no? Y entonces es, diríamos nosotros, muy ilustrativo cómo Pedro se deja ir por la emoción, pero le gana la duda. Claro. Y comienza a hundirse. Sí, ¿no? sí. Entonces quiero que veas que es como muy diferente en ese sentido la actitud que tiene Elías, ¿no? Que está como muy en su papel de profeta y está como queriendo, o sea, realmente él necesita apoyo Ajá. y lo encuentra, pues precisamente, vuelvo a repetir en el texto de la Biblia, es en ese silencio, ¿no?
haz de cuenta, ¿no? Sí, sí, y sí. Pedro está como en el, muy enfocado en el hacer. Es que, mira, Haz de cuenta, ¿no? Y le da ñañarita y por eso se baja. a hundirse, Sí. ¿no? De hecho, continuando con lo que estás Ajá. diciendo, o sea, me viene a la mente, es que Elías está en una posición contemplativa Sí. del silencio que Ajá. puede rápidamente ubicarlo. Ujú. Y Pedro, activo, violento, Sí. testarudo, visceral, completo, ¿no? Se avienta. Sí. Pero después se ubica y dice, ¿qué estoy haciendo? Ajá. Yo quiero pensar qué pasó en ese momento por la mente de Pedro. O sea, de pronto dijo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué tontería? Sí. Y en ese dudar, que a todos nos puede pasar, Claro. ¿no? O sea, híjole, ¿para qué hice? Híjole, mejor me hubiera, ¿no? ¡Ay, qué barbaridad! Y para abajo, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces no nos pasa esto? Sí. O sea, empezamos algo con mucho ánimo, porque el Espíritu nos toca, porque salimos de misa muy motivados, porque la Pascua llegó y el Espíritu Santo en Pentecostés y de pronto nos damos cuenta que estamos haciendo cosas fuera de lo normal, fuera de lo que el mundo nos dice y ojo, nos asustamos y para abajo, ¿no? Exactamente. Y luego llega Jesús y o sea, tú le dices, Señor, sálvame, como Pedro, ¿no? Sí. Y el Señor te salva. Pero fíjate que antes de avanzar en el texto, a mí me llama mucho la atención que esta traducción dice, Jesús obligó a los discípulos a que se subieran a la barca y se adentraran a la otra orilla. Sí, obligó. Sí. Pocas veces está esta expresión, porque Jesús siempre sugiere, Jesús siempre como que te deja en libertad, pero en esta ocasión de manera específica, Jesús obligó a los discípulos, es decir, pues no fue así como que si quieres o no, se suben. Lindo, ándale, ajá. Y también en nosotros en la vida cotidiana a veces tenemos situaciones obligadas, o sea, es sí o sí. Sí, estoy de acuerdo. Y después, fíjate, una vez que la despidió a la gente, ¿no? O sea, dice, subió al monte a orar a solas. Sí. Entonces también es súper necesario en este caminar en la vida de la fe tener estos momentos de oración en soledad. Y no es tan difícil porque me imagino que podemos ir al Santísimo, a una hora santa. Aunque haya mucha gente, en esos momentos tú te puedes recoger y estar a solas con el Señor, ¿no? Entonces, aquí este evangelio me gusta mucho porque pues hay muchas pautas así como que... Y fíjate que yo creo, siguiendo en ese sentido, en esa línea, es que también creo que desde ese punto de vista el texto como que es muy evidente, ¿no? Porque nos recuerda, si tú te fijas, que no podemos hacer las cosas sin Dios. Claro, ¿no? Totalmente. Entonces, por eso se cuenta que en ese sentido, eso es lo que le pasa a Pedro, ¿no? O sea, se descubre en ese hundimiento, ¿no? Necesitado de Dios. Sí. Porque si tú te fijas, el texto es, o sea, lo que le grita Pedro a Jesús es, Señor, sálvame. Claro. ¿No? Claro. Se está ahogando, ¿no? Y se siente agobiado. Y se siente completamente agobiado, ¿no? Sí. Y entonces, a mí me encanta Jesús porque sí le da la mano, pero le da su coscorrón, ¿no? ¿no? Ay, ¿por qué dudaste? ¿no? Hombre de poca fe, ¿no? Entonces es como, en lo personal, este texto me encantó. Claro. Precisamente porque tiene mucho que ver con el día a día, ¿no? Sí. De la vida, de los apostolados, de la pastoral. Sí, y qué maravilloso es poder comparar y ayudarnos para la meditación con Elías, ¿no? Que es exactamente todo lo contrario, ¿no? O sea, no podemos comparar algo si no tenemos una referencia. Entonces, ¿Elías o Pedro? ¿No? Bueno, pues nos da para mucho más, pero ¿qué te parece que nos vamos al siguiente paso? ¿Qué es? La oración. Y bueno, pues en esta ocasión, como siempre, tomamos de apoyo el Salmo, que en esta ocasión es el Salmo 84. Y dice así: muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto.
La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia. En este día yo le pido al Señor que me ayude a descubrir esos momentos de silencio y paz para poder encontrarlo y así renovar la fuerza y seguir por su camino. Amén. Amén. Muéstrame, Señor, tu misericordia. Tócame con tu mano para que sienta siempre tu presencia y no me sienta sola en este camino. Y en los momentos en que me siento que me hundo, dame tu mano y te clamo fuertemente, sálvame, Señor, no me dejes de tu mano. Amén. Amén. Y vámonos ahora al siguiente paso, que es la contemplación. Y bueno, pues seguimos pudiendo apoyarnos de la carta a los Romanos en el capítulo 9, los versículos del 1 al 5, para poder contemplar un poco esta lectura y el Evangelio. Así que, a ver, maestra, platícame, ¿qué te parece esta lectura? Esta parte, ¿no? Uh-huh. Está como, hace cuenta que el Pablo se nota preocupado por su pueblo. Pues sí, claro. ¿No? Porque le reconoce precisamente pues la primicia en el sentido de que de él nace Jesús, ¿sí? Él es el descendiente de los patriarcas, ¿no? Uh-huh, a él se le dio la ley, ¿no? Sí. Entonces hay momentos en que Pablo como que se descubre pensando en ellos, ¿no? Claro. Y es como diciendo, yo sería capaz de separarme de Cristo con tal de que ustedes conozcan, lo conozcan a Dios, sí. ¿no? Y entonces, en ese sentido, haz de cuenta, yo, ¿no? Uh-huh. Me gustó mucho el versículo 1, uh-huh. pero porque precisamente por lo, diríamos nosotros, por lo que yo vi relacionado aquí con el Evangelio, porque si tú te fijas, dice, digo la verdad en Cristo, digo la verdad en Cristo y no miento. Mi conciencia, guiada por el Espíritu Santo, atestigua, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que para mí yo descubro en Pablo en este pequeño versículo? Es que es un hombre de profunda oración. Claro. Si tú te fijas, ¿no? Totalmente. Entonces, él ahora sí que enfrenta los sufrimientos de la mano de Dios. Sí, totalmente. ¿No? Se entrega, diríamos nosotros, entrega las vicisitudes del día a día a las manos de Dios, ¿no? Y entonces en él, diríamos nosotros, Pablo encuentra su fuerza y su fortaleza, y nosotros lo vemos pues con toda la obra que Pablo pues realiza, ¿no? Ajá. Entonces, de la segunda lectura, me quedo con eso. Digo la verdad en Cristo y no miento. Mi conciencia guiada por el Espíritu Santo atestigua, ¿no? Porque quisiera yo poder decir eso, ¿no? Claro. Guiada por el Espíritu Santo. Pues fíjate que yo me quedo igual, pero le complemento con el versículo 2 que completa Ajá. la idea, ¿no? Ajá. Que es lo que dijiste, ¿no? Pero además que mi sufrimiento es grande y el dolor de mi corazón incesante. Sí. Y es que, pues de manera particular, a mí de pronto sí me duele un poco cómo está la juventud, cómo están las cosas con la educación, ¿no? Cómo está el mundo de cabeza. Lo he dialogado muchas veces con mi esposo cuando éramos pues chavillos, ¿no? Decíamos, híjole, como que los valores están trastocados, o sea, estaban como intercambiados. Pero ahora está completamente de cabeza todo. Lo que antes era malo, pues ahora es lo de moda. Y lo que antes era bueno, para nosotros lo bueno, pues ahora es lo que está así como que obsoleto, que pasado de moda, impensables las cosas, ¿no? Entonces, pues sí tengo un poco de contrición en el corazón por eso. Y también por ver, pues cómo están a veces algunos sacerdotes, ¿no? Sí. Que no tienen conciencia de esta situación. Obviamente también los laicos estamos muchos adormecidos, ¿no? Entonces, sí, me quedo también con esto en el corazón, o sea, como bien dices, ¿no? Que sea guiado por el Espíritu Santo, ¿no? O sea, que en ese sentido... Y que atestigüe, ¿no? Sí, o sea, lo importante que es escuchar a Dios realmente. Totalmente. Para que, diríamos nosotros, la iglesia haga lo que le toca hacer como nuevo pueblo de Dios. Claro, y que sepamos discernir. Sí, o sea, escuchar al Espíritu Santo, no creas que le vas a escuchar una vocecita que te dice, camina,
¿no? Párate, no, o sea, escuchar al Espíritu Santo es aprender a discernir sus signos, las señales que Dios manda, y no creas que, digo, quien escucha a Dios, qué maravilla, ¿no? Pero puede ser en el Evangelio, en la homilía, en un diálogo, con algún amigo, con, a lo mejor también en la palabra de Dios, en estas oraciones. Entonces, Dios habla por muchos medios y que sea el Espíritu Santo quien ilumine nuestra conciencia para escucharle. Sí. Y para ver los signos completos, ¿no? Y bueno, del Evangelio, maestra. Pues yo me quedo con el versículo 27 porque me encanta escuchar a Dios cuando nos da ánimos, ¿no? Claro. O sea, honestamente lo digo, siempre es como, me ha sido fascinante, ¿no? Que es como, o sea, así como diciendo, aquí estoy, comadre, ¿no? Sí. Entonces, por eso me quedas. quedo con el versículo 27, ¿no? Hasta me voy a mandar a hacer una playera de eso. Ay, no, que sean dos. Vale. Entonces dice, enseguida Jesús le dijo, ánimo, soy yo, ¿no? No tengan miedo. Claro. Fíjate que yo me encanta ese versículo, pero en esta ocasión me voy a interpelar a mí misma, o sea, me voy a obligar un poco y me quedo con dos frases. Están en versículos distintos, en el 30 y en el 31, pero me quedo con dos frases. Señor, sálvame, o sea, darme la oportunidad de voltear los ojos a Dios y decirle, hasta aquí llegué yo, sálvame. Y recordar esta frase otra, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, cuando Dios te pone las cosas tan claras y tú todavía estás, ¿ahí será o no será? O sea, recordar esta frase, en este caso, mujer de poca fe, ¿por qué dudas? O sea, si ves las cosas tan claras, tan evidentes, ¿por qué seguimos dudando? Entonces me quedo con esta frase para aplicarla a las cosas de la vida cotidiana y decir, bueno, Señor, si me estás poniendo todo tan fácil, ¿por qué dudo? Y se vale que en el momento digas, ay, ¿cómo será o no será? Bueno, que traiga al recuerdo esta frase y diga, está bien, Señor, en fe voy a dejar que las cosas pasen como me las estás mostrando y que tú me corrijas si algo se va de lado, ¿no? Porque también Dios es misericordioso, como decía el Salmo, ¿no? O sea, en la misericordia de Dios, Él, bueno, volviendo al Evangelio, yo creo que Él hubiera preferido que Pedro siguiera confiando y llegara como los niños chiquitos cuando empiezan a caminar, que los sueltas y van tambaleando y como que se cae, pero llega con la mamá y casi se le avienta, ¿no? Y ay, mi amor, caminaste. Así me imagino a Pedro, ¿no? O sea, caminando en el agua. Entonces, si el niño se pone a pensar o se distrae del objetivo y tal, se da el sentón, que fue lo que le pasó a Pedro, ¿no? Entonces, traer a la memoria por qué dudaste me va a hacer enfocar la mirada a donde tengo que llegar. No importa que de pronto trastabille, que se sienta que me hundo, trataré todo este tiempo de estar interpelando, contemplando el por qué dudaste, o sea, eso sería. Y bueno, maestra, esto nos tiene que llevar a una acción súper concreta, ¿no? Y hoy más que nunca. ¿Y cuál es la acción de esta semana? Fíjate que yo me voy a poner a hacer con mucha atención, porque yo sí, ahora sí que a lo largo de la preparación de esto, yo sí me doy cuenta que luego sí me gana el miedo, ¿no? Sí. Entonces quiero como ponerme realmente a ver, ¿no? ¿Qué es lo que me da miedo de las cosas que me dan miedo, ¿no? Entonces, en ese sentido, y entonces, pues ponérselo a Dios, ¿no? Para que, pues ahora sí, gritar, como dices tú, Señor, sálvame. Claro. Oye, suena a trabalenguas, pero es cierto. ¿Qué es lo que me da miedo de lo que me da miedo? De lo que da miedo, ¿no? Porque luego es como, bueno, para mí me pasa luego que es, cuando sí me pongo a verlo, resulta que lo que me da miedo es más humano que otra cosa. Claro. ¿No? Entonces como que ya. Muchas veces es tu pequeñez, ¿no? Sí, o sea, las trabas propias que tú puedes estar poniendo. En mi caso particular, como decía hace un rato, sí voy a ponerme muy atenta, ¿no? En este sentido de, Señor, o sea, si es tan evidente, ¿qué traba le pongo yo? Porque también puedes pensar el hecho de hundirte, de dejar de ver a dónde vas, pues es una carencia humana, ¿no? Entonces no va a dejar de pasar porque somos humanos, pero lo que sí puede cambiar es
la forma de ver las cosas. O sea, cuando tú estás ahí, ¿no? En el momento de que sientes que te hundes o que te vas a caer como el niño que va caminando, puede pasar dos cosas. Voltear a ver el objetivo y decir, no, tengo que llegar. O voltear a ver para abajo y decir, me estoy hundiendo. Me estoy hundiendo, sí. ¿No? Pedro, ¿qué hizo? Volteó a ver para abajo y dijo, me estoy hundiendo, ¿no? Y bueno, ya después volteó, Señor, sálvame. Pero qué bonito sería que yo pudiera decir, siento como que me estoy hundiendo, pero en lugar de voltear para abajo, fijar más la mirada hacia Jesús y decir, Señor, ayúdame. Sí. Por tu misericordia, sálvame. Pero sin voltear para abajo. O sea, es un pasito, es un clic menos, ¿no? Pero quisiera yo hacer esta práctica. Y en los momentos de dificultad de esta próxima semana, que sé que van a haber muchos, porque es una semana muy complicada, que el Señor me ayude a tener esa fe y esa mirada bien puesta en Él, para que, a pesar de que sienta que me hunda, le pueda siempre decir, por tu misericordia, Señor, sálvame. Maestra, pues hemos llegado al final de esta hermosísima lección divina. A mí me encanta este evangelio y además me parece maravilloso que esta pequeña comunidad digital que ora con la palabra de Dios podamos seguir reunidos por estos medios digitales que, como diría el Papa Francisco, pues son las nuevas periferias, ¿no? Y que con la facilidad de la tecnología nos permite estar aquí. Exactamente. Gracias, maestra Olga, por tu solicitud, por tu generosidad con tu tiempo. Y bueno, pues esperamos que la próxima semana podamos compartir también con ustedes esta oración con la palabra de Dios en la lección divina. Hasta la próxima y no olviden compartirnos sus meditaciones, contemplaciones, etcétera. Gracias a todos los que lo hacen y nos acompañan. Dios les bendiga.